abrir sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 95. Salmos, capítulo 95, del versículo 6 al versículo 8. Salmos, capítulo 95, del versículo 6 al versículo 8. Amén. La bendita palabra del Señor se lee en el nombre de nuestro amado y buen Salvador Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor: venid, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, es fiel, tu palabra es verdadera, Señor. Tu palabra es cortante como espada de doble filo, que traspasa, Señor, aún aquellos corazones, Padre, de piedra. Tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Ha sido leída en este momento, Señor, y desde ya es una bendición para nosotros. Más ahora, cuando vamos a meditar en ella, te pedimos, por favor, en el nombre de Jesús, que tu gracia, Señor, sea derramada en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya nuestras vidas, Padre. De tal manera, Señor, que provoque el cambio, Señor, que tú deseas que haya en nuestros corazones, Padre amado, en nuestras vidas. Tú conoces, Señor, la necesidad de nuestro corazón. Y te pedimos, por favor, que suplas la necesidad espiritual, Señor. Te pedimos, por favor, en el nombre de Jesús, que quites toda venda espiritual, Señor, de nuestros ojos. Y por favor, aparte de nuestra vida, Señor, toda preocupación, todo estorbo, Señor, para que tu palabra, Señor, en el nombre, que sobre todo nombre, Señor, pueda, Señor, hacer la obra, Señor, el milagro que necesitamos en nuestras vidas. Padre, soy barro, Padre, pero por misericordia te pido, por favor, que coloques palabra en mi boca y que me uses por misericordia, Señor. Te lo pido, Padre, humildemente, en el nombre de su Hijo, nuestro amado y Salvador, Jesucristo. Amén. La gloria al Señor, mi hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, mis hermanos. Quiero que por favor hagamos un ejercicio al comenzar esta palabra. Y quiero que por favor nosotros retrocedamos atrás. Cuando estábamos atravesando la etapa de la niñez. Y recordemos a las personas que nos criaban en ese momento. Ya sea su mamá, su papá, una tía, un abuelo. Y las veces que usted también, sin querer, hizo alguna travesura. ¿Lo recuerda? Sí, algunos se ponen rojos, se sonrojan porque saben que eran un poco complicados. ¿Sí? Algunos eran un poco más calmaditos. Pero de pronto escuchábamos esa voz de quienes nos cuidaban, de quienes nos criaban. Cuidado, porque te va a pasar algo. Cuidado porque te va a llegar. O no sé cómo le decían los papás o quienes les cuidaban. Cuidado porque te va a tocar. Cuidado. Y nos mostraban a veces el cinturón. No sé si le pasaban a ustedes también. O una ramita de sauce. No sé de qué manera había corrección, pero todo con amor.
¿Lo recuerdan? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Y algunos se ponen a reír, ¿ah? Porque en realidad eran cosas serias cuando eran niños. Y de pronto, como éramos niños, bueno, pensando en eso, ¿no? Mi mamá al final no va a pasar. Así que continuaba con su travesura y de pronto escuchábamos solamente el guascazo sobre nosotros. ¿Ah? De pronto aquella amenaza se hacía realidad. Y salíamos corriendo por la sala, no sé, por cualquier lugar, a veces con lágrimas, sobándonos en la parte donde nos había llegado el guascazo por la corrección. Pero llegaba. O a veces solamente la mamita o el papá o quienes nos cuidaban se quedaban solamente con eso, pero te va a llegar y nunca nos llegó. Pero después, de alguna forma, llegaba esa corrección. Pero vuelvo a decir, todos lo hacían con amor. Una corrección con amor. Que ahora en este tiempo no se puede. Por eso hoy en día la sociedad está careciendo muchas veces de valores. Porque el temor, porque el honrar a los padres, porque el obedecer a los padres se ha ido quedando en el camino. Mis hermanos, la corrección de un padre, la corrección de una madre a tiempo es súper importante. De hecho, la palabra del Señor dice que corrijamos, madruga a corregir a tus hijos. Y cuando dice la palabra madruga, se refiere a que a tiempo, cuando todavía se puede, aun cuando de repente aquel árbol está criándose un poquito chueco, como le dicen, de pronto la persona puede colocar contigo una rama más y envolverlo y todavía se puede colocar recto. Pero ya cuando el árbol es grueso, el árbol ya es maduro, es un poco en años adultos, ya es imposible corregirlo. Lo mismo pasa, mis hermanos, con la corrección de quienes por misericordia Dios nos ha dado como hijos. Amén. Al cuidado de nosotros. Que algún día el Señor también nos pedirá cuentas. Amén. Luego de hacer ese ejercicio, mis hermanos, de recordar lo que vivimos cuando éramos más pequeños, ahora en este tiempo todavía seguimos siendo hijos. Algunos, mis hermanos, tienen la bendición de tener a su papá vivo o a su mamá, como mi hermano Marquitos, que todavía goza de la bendición de tener a su lado a su mamita. Algunos de nosotros tenemos la bendición de tener con vida a nuestros padres, pero lo tenemos lejos. Pero, vuelvo a decir, todavía seguimos siendo hijos. Todavía seguimos siendo hijos. Nosotros somos hijos de un Padre que nos ama mucho. De un Padre que nos vive buscando, cual oveja perdida muchas veces. De un Padre que estuvo dispuesto a darlo todo por amor a nosotros. Si no es más, leer este texto maravilloso que cada vez que puedo lo nombro para poder darnos el claro ejemplo de cómo es el amor de Dios por nosotros. Juan 3:16. De un Padre que, no importando la condición de su hijo en cuanto a su rebeldía, en cuanto al estado postrero en el cual se encontraba, hablando del hijo pródigo, un padre que estaba esperando en la puerta de la casa que este hijo rebelde llegara
para darle un abrazo, para darle un beso, para vestirle de nuevo, para colocarle un anillo nuevo, ropa nueva y para hacer una fiesta, aún cuando su rebeldía fue, mis hermanos, quien lo llevó a apartarse de la casa de su padre. Ahora como hijos, mis hermanos, quiero que hagamos el mismo ejercicio que hicimos cuando éramos niños en este tiempo, como hijos de un Dios que nos ama mucho. ¿Cuál es la condición, mis hermanos, nuestra frente a este Padre? Que cada día nos muestra su misericordia, que cada día por medio de su palabra nos vive recordando cuánto Él nos ama, mis hermanos. Nosotros como hijos, ¿lo amamos? Nosotros como hijos lo honramos. Nosotros como hijos hacemos caso a sus advertencias, aun cuando niños decían que nos va a llegar, que nos va a tocar, y creyendo que nunca nos va a llegar, seguimos actuando de la misma manera, pero llegó. Y en este tiempo, por ejemplo, cuando el Señor nos advierte, mis hermanos, cuando el Señor con amor nos dice que nos va a corregir, aún seguimos jugando, aún seguimos viviendo, aún quebrantando el corazón del Padre, mis hermanos, seguimos jugando a ser quienes pretendemos ser. Pero un día, mis hermanos, el Señor va a hacer justicia, porque dice la palabra del Señor que Él no es hombre para mentir. Bendito sea el nombre del Señor. Si todavía, mis hermanos, el Señor nos muestra su misericordia, si todavía el Señor, por medio de su palabra, nos vive recordando cómo debe de ser de actuar, cómo debemos de vivir, y aún, mis hermanos, viviendo como estamos viviendo, el Señor todavía no viene por nosotros, aún por medio de una muerte natural o por medio de su venida. Dios nos da la oportunidad, mis hermanos, de poder cambiar nuestro vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Aquel Dios todopoderoso que advirtió a Nínive por medio de su profeta que iba a ser destruida, que al final, mis hermanos, este pueblo se arrepintió porque entendió que Dios, aún no siendo su Dios, lo amaba a pesar de la hediondez de su pecado. Dios miraba a este pueblo con amor, con misericordia. Ese Dios, mis hermanos, hoy en día nos sigue mostrando con misericordia a nosotros. Nos sigue mirando desde arriba, mis hermanos, tal vez diciendo que cambiemos la actitud, nuestra manera de vivir, que vivamos como Él quiere que vivamos. Amén. Porque Dios, mis hermanos, dice la palabra que es grande en misericordia, que es lento para la ira y grande en misericordia. Pero también la palabra del Señor dice, mis hermanos, que lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y que horrenda cosa, mis hermanos, es caer en manos de un Dios vivo. Que Dios tenga misericordia, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, vamos a la palabra y el Señor nos ha dado muchos ejemplos de advertencias. Advirtió ayer, advierte hoy y sigue advirtiendo, mis hermanos. En el libro de Génesis capítulo 2, versículo 16, mis hermanos, encontramos a un claro ejemplo, por ejemplo, cuando Dios advierte a Adán y a Eva. Y le dice la palabra, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y el Señor cumplió? Claro que sí. Vuelvo a decir, dice la palabra que el Señor no es hombre para mentir. Y ahí nomás en el libro de Génesis, capítulo 3, del versículo 6 al 7, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo, para él, como ella. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dios tenga misericordia de nuestras vidas, mis hermanos. Repito, el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que es otro claro ejemplo, mis hermanos, también encontramos nosotros en el libro de Génesis también, cuando Dios advierte a la generación de Noé, mis hermanos. Dios advierte a esta generación y vio, dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 6, del 5 al 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y en el verso 6, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Vio el Señor la corrupción en su máxima expresión. Y en el verso, mis hermanos, en el capítulo 7, versículo 21-23, se cumple la palabra cuando dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Y así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Verso 22, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en la tierra todo lo que tiene vida en sus raíces, todo lo que había en la tierra murió. Y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que estaban con él en el arca. Y seguimos jugando, mis hermanos. Y el hombre aún sigue buscando donde no debe buscar, creyendo que la misericordia del Señor, la gracia del Señor, tal vez va a seguir latente o vigente, pero un día todos sabemos por la palabra, mis hermanos, que esto se va a terminar. Bendito sea el nombre del Señor. Otro claro ejemplo, mis hermanos, en el versículo 3, en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 20 a 21, Dios advierte a Sodoma y a Gomorra. Y dice, entonces le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Versículo 21, descenderé ahora y veré si ya han consumado su obra según el clamor que me ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y en el capítulo 19 del versículo 24, 26, se cumple la palabra cuando dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Verso 26, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal.
Otra palabra, mis hermanos, que se cumple. Pero hermanos, hay una advertencia que nosotros lo hemos dejado de lado. O tal vez lo hemos dado por olvidado. Cristo, hermanos, Cristo viene por segunda vez. Cristo viene por segunda vez. Vuelvo a repetirlo, mis hermanos. Cristo viene por segunda vez. Y la palabra del Señor dice que no lo demos por tardanza. Como muchos creen. Pero el Señor no quiere que ninguno perezca, dice la palabra. Que ninguno perezca. En el libro, mis hermanos, de Mateo, capítulo 24, versículo 27, dice, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y otro versículo, ahí nomás, el 24, 42, dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No se ha cumplido todavía, pero vendrá. Todavía no ha sucedido, mis hermanos, pero pasará. Vuelvo a decir, muchos lo dan por dar danza. Pero miremos el corazón de un padre que ama, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en este tiempo, mis hermanos, tan difícil que como humanidad nos toca vivir, somos una generación, mis hermanos, que aún viendo todo lo que pasa, todo lo que sucede, nuestra incredulidad, nuestro corazón se ha engrosado. O nos hemos vuelto insensibles, mis hermanos, a las señales que estamos viviendo. Y hemos echado al olvido, mis hermanos, muchas de las advertencias que el Señor nos ha hecho, nos ha expresado, nos ha contado en su palabra. Pero vuelvo a decir, mis hermanos, Dios no es hombre para mentir. Lo que Él ha dicho, lo cumplirá. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros, mis hermanos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hoy en día como hijos suyos? Ya me veía yo corriendo por la sala cuando de repente sentí el guascazo de mi mamá, porque lo merecía. Porque después me tomaba en su brazo y me decía que me quiere mucho, que me perdonara, pero me tenía que castigar porque me porté mal, porque me amaba. Así es el Señor. Cuando tiene que corregir, tiene que hacerlo, porque nos ama, porque lo ama tanto, porque le ha mostrado y le muestra cada día su amor. Pero va a llegar un día, mis hermanos, en que va a llegar y va a juzgar. Ya no va a ser el abogado, mis hermanos, el que aboga ante su Padre, porque la palabra del Señor dice, si vosotros habéis pecado, hijitos, abogado tenemos, a Jesucristo el justo, para con el Padre. Pero de pronto, aquel abogado vendrá como juez. Y la pregunta que nos toca a nosotros es, ¿estamos preparados para cuando Él regrese? ¿Lo estamos, mis hermanos? ¿Estamos preparados? En el versículo, mis hermanos, que tocábamos leer en el Salmos capítulo 95, la palabra del Señor decía, venid, adoremos y postrémonos.
arrodillemos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcáis vuestro corazón. Basta, mis hermanos. Creo que es suficiente. De verdad, mis hermanos, esto es serio. Muy serio. Dios conoce nuestro corazón. Y aún en medio de todas las cosas que hemos vivido o estamos haciendo, a espaldas de Él, nos sigue amando. Su misericordia todavía nos abraza, nos espera. Y el susurro, mis hermanos, de su voz, a través de su palabra, nos sigue recordando que debemos volver al redil, aunque cual oveja perdida hemos extraviado el camino, aunque cual hijo pródigo nos hemos olvidado de Él para vivir una vida sin sentido. Pero Él todavía está allí, cual padre esperando en el dintel de la puerta, o cual pastor buscando a la perdida entre los espinos. Allí se muestra el amor del Señor. ¿Con cuál se refleja usted? Dios lo ama tanto. Aún está vivo, aún estamos vivos. Todavía podemos decir o poder hacer nuestra esa palabra que dice venid y estemos a cuenta, porque todavía estamos vivos. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, Él dice la palabra, los hará blanca lana. Descubramos nuestro corazón, sincerémonos con el Señor, pero de verdad, mis hermanos, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Abrámosle nuestro corazón al Señor, porque Él lo conoce todo. Confesemos nuestro pecado delante de Él. Derramémonos delante de Él. Sí, Señor, tú lo conoces todo. Pero desde el fondo de mi corazón, Padre, yo quiero que me perdones. Porque quiero estar a cuentas cuando tú regreses. ¿Saben lo maravilloso del Señor? Es que Dios no rechaza, mis hermanos, un corazón contrito y un corazón humillado. Que Él lo recibe a misericordia, mis hermanos. Eso es lo maravilloso del Señor. Eso es lo maravilloso del Señor. ¿No siente usted el amor de Dios? Bendito es el nombre del Señor, mis hermanos. En esta noche, mis hermanos, yo le invito de todo corazón a que estemos a cuenta con el Padre, porque Él volverá. Porque Él, mis hermanos, volverá. Él volverá. Y debemos estar a cuentas. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. El Señor viene y viene pronto. En Proverbios capítulo 14, versículo 16 dice que el hombre sabio teme y se aparta del mal. Mas el necio, el engreído, dice, se muestra indolente y confiado. Que Dios tenga misericordia, mis hermanos.
vamos a pasar a dar gracias al Señor por su palabra. Queda para nosotros una labor. Queda para nosotros un sincerarnos con el Señor. Dios nos ama. Dios nos ama, mis hermanos. De verdad, meditemos esto. Dios nos ama. Su gracia ha sido derramada sobre nosotros. Todavía está vigente, mis hermanos. Y si estamos vivos, si todavía respiramos, se aplica la palabra que dice, venid y estemos a cuenta, porque nos quiere perdonar. Amén. Porque Él nos quiere perdonar. Les invito a mis hermanos a orar por esta palabra, a dar gracias al Señor por esta palabra. En el nombre del Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que ha sido leída, exhortada en esta noche. Nos recuerda, Señor, de tu amor. Nos recuerda, Señor, de tu misericordia. Nos recuerda, Padre Celestial, cuánto tú estuviste dispuesto, Señor, a dar solamente por amor a nosotros. Lo diste todo, Padre. Lo diste todo, Señor. Diste lo más preciado, Señor, por un vil pecador como nosotros. Y te pedimos en el nombre de Jesús que, Señor, redargullas nuestro ser. Padre, coloca en nosotros, Señor, el querer y el hacer tu voluntad. Señor, quita toda venda espiritual, toda escama espiritual de nuestros ojos, Padre, para que realmente le tomemos valor, Señor, y peso a las advertencias, Señor, que tú haces, Padre amado, en tu palabra. Señor, y a percibir bien los tiempos, Señor, que estamos viviendo contigo, Señor, en nuestra manera de vivir, Señor, en una relación, Padre amado, contigo. Permite, Padre Celestial, que cada miembro de tu iglesia, Señor, afiance su fe, su confianza en ti, Señor. Que entienda realmente, Señor, el valor que tiene, Señor, la palabra cristiano, Señor. El valor de hijo, Padre Celestial, frente a un Padre amoroso que también, Señor, debe de corregir, Señor, aquellas cosas, Padre amado, que no están caminando de manera correcta, Señor. Permite, Padre Celestial, que esta palabra, Señor, haga vida en nuestros corazones, Señor. Que no vuelva vacía, Padre Celestial. Y quienes escuchen tu palabra, Señor, reflexivamente, Padre amado, hagan, Señor, una transformación por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, a aquellas situaciones, Padre amado, o aquellas decisiones que equivocadamente hemos tomado, Señor. Señor, permite, Padre Celestial, que nuestras vidas, Señor, solamente vivan para agradarte, Señor. Solamente vivan para poder alabar y para poder bendecir tu nombre, Señor. Porque tú te mereces, Señor, toda la gloria, Señor, y toda la honra, Padre, y toda la alabanza. Gracias por tu palabra, Señor. Dejamos, Padre Celestial, esta oración en tus manos, Señor. Y ayúdanos, Padre Celestial, a ser hacedores de tu palabra, Señor. No solamente oidores olvidadizos, Señor. Con la convicción en nuestro corazón, Padre amado. Con la convicción, Señor, que tú, bendito Padre, sostendrás nuestras vidas y nos ayudarás, Padre Celestial, a salir, Señor, del medio, Señor, de una situación difícil, porque tú eres nuestro socorro, eres nuestro pronto auxilio, dice tu palabra. Eres nuestro castillo fuerte, Señor. Gracias, Padre, por esta bendición, por esta oportunidad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de su Hijo, nuestro amado y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.